Aquel día fatídico sirvió como recordatorio para todos. Puedes sobrevivir a múltiples accidentes en moto, pero con un helicóptero solo tienes una oportunidad. Era una frase que resonaría con más fuerza tras la muerte de un hombre cuya vida entera estuvo dedicada a desafiar los límites de la velocidad. Steve Hislop, conocido por muchos como Hitzy, era más que un piloto. Era un símbolo de coraje, determinación y tragedia. Su historia no fue solo la de un deportista exitoso, sino la de un hombre que enfrentó la pérdida, el dolor, y aún así decidió seguir adelante, acelerar cuando muchos habrían frenado y volar cuando otros habrían elegido quedarse en tierra. Steve Hislop nació como Robert Stephen Hislop el 11 de enero de 1962 en la ciudad escocesa de Hawick, una localidad pintoresca y tranquila, ubicada cerca de la frontera con Inglaterra. Es un lugar donde el tiempo parece ir más lento, rodeado de verdes colinas, calles angostas y una comunidad unida por tradiciones. A simple vista, parecía un rincón alejado del bullicio del mundo de las carreras. Pero dentro de los muros del hogar de los Hislop se vivía y respiraba motociclismo. Su padre, Sandy Hislop, era un respetado piloto de club, conocido por su destreza, su carácter competitivo y su inquebrantable amor por las dos ruedas. Para él, las carreras no eran solo un deporte, eran una filosofía, una forma de vida. La pasión por las motos no era solo un pasatiempo ocasional que se practicaba los fines de semana. Era una herencia silenciosa que se transmitía en cada conversación, en cada herramienta sobre la mesa del taller, en cada fotografía colgada en la pared de la casa. Era la banda sonora de la infancia de Steve. Motores rugiendo, conversaciones sobre carburadores y ese brillo en los ojos de su padre cada vez que se subía a una moto. Desde pequeños, tanto Steve como su hermano Gary estuvieron rodeados de motores, aceite, neumáticos y el sonido inconfundible de una moto acelerando. Para ellos, las pistas eran como patios de recreo y las carreras una forma de vida. No tardaron en absorber todo lo que su padre les enseñaba, desarrollando una conexión íntima con las máquinas. Lo que para otros era ruido, para ellos era música. Lo que para otros era peligro, para ellos era libertad. El vacío que dejó Sandy Hislop no solo afectó a la familia en lo emocional, sino que dejó a los hermanos Steve y Gary sin su guía, sin su mentor, sin el hombre que les había enseñado todo lo que sabían. A una edad en la que aún se está buscando identidad, Steve se vio obligado a enfrentar una madurez que no pidió. Estaba dolido, confundido y, sobre todo, roto. Aquella ausencia marcó una línea en su vida. Antes de eso, era un joven lleno de ilusiones. Después, se convirtió en alguien que tuvo que reconstruirse desde el dolor. Y el golpe más duro aún estaba por llegar. 3 años después, cuando apenas comenzaba a encontrar su rumbo, cuando intentaba seguir adelante con sus propios méritos y comenzar a dejar huella en el mundo del motociclismo, la tragedia volvió a golpear con una crueldad casi insoportable. Su hermano Gary, su compañero de vida, su espejo en la pista, su mejor amigo, murió en un accidente durante una carrera en el circuito de Silot. Fue un día negro, un impacto emocional que derrumbó todo lo que Steve había conseguido reconstruir. El dolor fue inmenso, paralizante, casi surrealista. No era solo perder a un hermano, era perder a la única persona que entendía perfectamente lo que él sentía al acelerar, al competir, al vivir con la moto como extensión del alma. Para Steve, aquello fue como perder una parte de sí mismo. Y no una pequeña parte. Fue como arrancarle el corazón en plena carrera. Sin una figura paterna y sin su hermano, Steve quedó solo con sus demonios.
La rabia, el dolor, la impotencia, la culpa, se acumularon como gasolina en un tanque a punto de explotar. La oscuridad lo envolvió y durante un tiempo buscó consuelo en el alcohol. Cada trago era un intento por silenciar esa tormenta interna, por escapar de los recuerdos que lo perseguían en cada curva, en cada sonido de motor. Era un intento desesperado por escapar de una realidad que lo había despojado de todo lo que amaba. Un hombre que había nacido para correr, de pronto no sabía hacia dónde ir. Sin embargo, gracias al apoyo de amigos y familiares, logró salir adelante. Transformó su dolor en combustible para su pasión por las motos. Su determinación por honrar el legado de su familia lo impulsó con fuerza. En 1983 debutó en el Gran Premio Junior de la Isla de Man para debutantes. Su actuación fue espectacular, quedando en segundo lugar detrás de Robert Dunlop. La legendaria Isla de Man TT, famosa por sus peligros, se convirtió en el escenario ideal para que Steve demostrara su talento. No era un lugar para cualquiera. Su circuito, considerado uno de los más peligrosos del mundo, serpentea a través de pueblos, colinas y caminos rurales, con bordes letales, muros de piedra, árboles al borde del asfalto y condiciones climáticas que pueden cambiar en minutos. Aquí no basta con ser rápido, hay que ser preciso, valiente y tener una relación casi espiritual con la máquina. Cada curva puede ser la última, y cada segundo ganado representa un pacto con el miedo. Para Steve, esa combinación de desafío extremo y libertad absoluta era exactamente lo que buscaba. En ese entorno donde la mayoría ve peligro, él veía propósito. En 1987, apenas 4 años después de su debut, Steve alcanzó la gloria al conquistar su primer título en la Isla de Man Tete. Fue más que una victoria deportiva. Fue una redención. Un grito silencioso al universo de que estaba de regreso, más fuerte, más enfocado, más determinado que nunca. Ese triunfo no solo lo impulsó en los rankings, lo colocó bajo los reflectores y lo convirtió en ídolo de miles de fanáticos que veían en él algo más que un piloto. Veían a un guerrero. Su estilo en la pista era inconfundible, agresivo, pero metódico, atrevido, pero sin perder el control. Era como si pudiera leer la carretera, anticipar sus movimientos y bailar con la moto al ritmo del viento. Su técnica impecable, su valentía inquebrantable y, sobre todo, su autenticidad lo hicieron destacar rápidamente en un mundo donde muchos corren, pero pocos trascienden. El público lo adoraba y no tardaron en bautizarlo con el apodo de Flying Haggis, una mezcla de humor, cariño, admiración y orgullo nacional. Un guiño a su identidad escocesa, pero también a su capacidad de volar, literal y figuradamente, sobre el asfalto. Steve no solo representaba a un país en las pistas, representaba a una generación que entendía el riesgo como parte del camino hacia la grandeza. 2 años más tarde, en 1989, hizo historia. Se convirtió en el primer piloto en completar una vuelta al circuito de montaña del TT a más de 120 millas por hora. Un hito que parecía inalcanzable incluso para los mejores. Lo logró con una mezcla perfecta de técnica, sangre fría y una conexión casi mística con su máquina. Cuando compito en el TT, entro en un espacio increíble, un momento de calma interior, declaró después de una de sus victorias. Para Steve, correr no era solo una competencia, era meditación a toda velocidad. Un instante en el que todo hacía sentido, donde el dolor, la pérdida y la presión desaparecían, y solo quedaba él, la moto y la carretera. A lo largo de los años, no solo mantuvo su nivel, sino que se superó a sí mismo.
Steve no era de los que se conformaban con una victoria. Su ambición era alimentada por el deseo de perfección, por ese impulso interno que solo tienen los verdaderos campeones. Con el tiempo, acumuló un total de 11 victorias en la isla de Man Tete, un logro reservado para los pocos que logran dominar ese circuito letal. Dentro de esas 11 victorias, 4 fueron en la categoría más prestigiosa y exigente, la Senior Tete. Ganó en 1989, 1991, 1992 y 1994. Cada una de esas victorias fue un monumento a su disciplina, su instinto y su capacidad de leer la pista como si fuera una extensión de sí mismo. Pero si hay una carrera que definió su legado, fue la de 1992. Ese año protagonizó una de las batallas más intensas y recordadas en la historia del TT, enfrentando al legendario Carl Fogarty. Fue mucho más que una carrera. Fue una obra maestra de estrategia, técnica y resistencia. Una guerra de nervios y habilidad que mantuvo al público al borde del asiento. Rueda a rueda, curva tras curva, vuelta tras vuelta. Era como ver a 2 titanes peleando por la eternidad. Al final, Steve salió vencedor por una diferencia mínima. Un margen tan ajustado que cada centésima de segundo parecía haber sido extraída con sangre y sudor. Pero fue suficiente. Esa victoria no solo le dio otro trofeo, lo convirtió en leyenda. Es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y un ingeniero brillante que sabía cómo sacar lo mejor de sus máquinas, confesó Fogarty, su rival, competidor, y en muchos sentidos su igual. En 1990, impulsado por su éxito en el TT y su deseo de explorar nuevos retos, Steve decidió probar suerte en los circuitos cortos. Era un terreno distinto, más técnico, con curvas cerradas y rivales diferentes. Pero para él era otra oportunidad de demostrar que su talento no dependía del tipo de pista, sino de su capacidad para adaptarse, aprender y superar. Debutó en el Campeonato Británico de 250 centímetros cúbicos y, como era de esperarse, no tardó en dejar su marca. No fue una adaptación lenta ni tímida. Fue una entrada arrolladora. Ganó el título en su primera temporada, demostrando que su talento no conocía fronteras ni terrenos. Steve podía brillar en cualquier lugar donde hubiera velocidad, riesgo y gloria por conquistar. Esa victoria lo catapultó hacia categorías más exigentes y poco después dio el salto al prestigioso Campeonato Británico de Superbikes. Allí, su tenacidad volvió a brillar con fuerza. En 1995 se coronó campeón con una actuación que dejó claro que estaba entre los mejores del mundo. Y años después, cuando muchos ya lo consideraban una figura del pasado, regresó con hambre de victoria. En 2002 lo volvió a hacer. Campeón otra vez, esta vez al mando de una Ducati. Cada carrera, cada vuelta, era una muestra de maestría, un ballet a toda velocidad, un compromiso total con su pasión. Steve no corría por dinero ni fama. Corría porque era lo que había nacido para hacer, porque en la pista encontraba lo que el resto del mundo no podía darle: propósito, paz y una razón para seguir. El título de 2002 fue particularmente memorable. Fue un regreso glorioso, una reafirmación de que Steve Hislop aún tenía mucho por ofrecer al motociclismo. En el circuito de Donington Park, escenario emblemático del deporte, Steve logró algo que pocos creían posible: su Superbike de producción, una moto diseñada para competir con mínimas modificaciones respecto a su versión comercial, marcó una vuelta más rápida que las sofisticadas y potentes máquinas del MotoGP.
Era una declaración de principios, un golpe sobre la mesa, una prueba irrefutable de que el talento puro podía superar incluso a la tecnología más avanzada. Steve no necesitaba la moto más cara ni el equipo más potente. Solo necesitaba una máquina que respondiera a su instinto, a su toque, a su dominio absoluto del asfalto. Fue una demostración indiscutible de su habilidad para llevar cualquier máquina al límite. No importaba la categoría ni el tipo de moto. Si Steve estaba al manillar, la velocidad estaba garantizada. Ese año, con una temporada impecable a sus espaldas y el respeto absoluto de la comunidad del motociclismo, Steve empezó a mirar hacia el futuro con otra perspectiva. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que la idea del retiro cruzara su mente. No como una derrota, sino como una evolución. Había alcanzado la cima, lo había ganado todo. ¿Qué más podía demostrar? Quería disfrutar más tiempo con su familia. Sentía que era el momento de reconectar con la vida fuera de las pistas, lejos del riesgo constante, del estrés, del ruido. Y también había algo nuevo que lo emocionaba, que lo hacía soñar como cuando era niño: el vuelo. La aviación se convirtió en su nueva obsesión. Ya estaba tomando clases de helicóptero, dedicando horas de estudio y práctica para dominar un nuevo tipo de máquina. Sus planes eran claros y meticulosos, como todo lo que hacía: convertirse en piloto comercial, explorar el cielo con la misma pasión con la que había conquistado el asfalto. El cielo, como antes lo fue la carretera, lo llamaba con fuerza. Y por primera vez en años, Steve parecía haber encontrado un equilibrio. Había alcanzado la cima de su carrera, tenía reconocimiento, estabilidad y un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Sus amigos y seres queridos lo notaban distinto, más tranquilo, más centrado, con una sonrisa menos tensa. Era como si, después de tanto correr, finalmente estuviera listo para detenerse y volar. Pero, como ocurre con demasiada frecuencia en las historias de quienes viven al límite, el destino tenía otros planes. Una de sus frases más recordadas: «Todos moriremos algún día, si vivimos lo suficiente», pasó de ser una reflexión irónica a una profecía sombría. Nadie imaginaba que esas palabras cobrarían sentido tan pronto. El 30 de julio de 2003, alrededor de las 11 de la mañana, Steve abordó su helicóptero Robinson R-44 desde Horsley Hill, un paraje cercano a su natal Hawick. Era un día aparentemente común dentro de su rutina de entrenamiento, parte del programa de vuelo facilitado por Universal Energy Limited, que lo ayudaba a avanzar hacia su sueño de convertirse en piloto profesional. El objetivo del día era simple: devolver la aeronave a su base en Windmill Air Park, ubicada en Buckinghamshire, Inglaterra, a unas 250 millas de distancia. No era la primera vez que hacía un trayecto similar. De hecho, ya había acumulado 96 horas de vuelo, 22 de ellas específicamente en ese modelo. Confiaba en su entrenamiento, en su preparación y en su juicio. Nada parecía fuera de lo común. Nadie imaginaba que ese vuelo sería el último. Como era su costumbre, fue meticuloso en la preparación. Revisó los informes meteorológicos una y otra vez, analizó posibles rutas y finalmente detectó lo que creyó era una pequeña ventana de oportunidad para volar bajo las reglas visuales. Aún así, no se confió. Se comunicó con el Centro de Pronóstico Aéreo para validar su plan y confirmar que sus cálculos eran correctos. Todo parecía estar en orden. El cielo, aunque parcialmente cubierto, ofrecía momentos de claridad. La visibilidad, aunque variable, estaba dentro de los márgenes aceptables
para pilotos certificados bajo reglas de vuelo visual. Steve, con confianza y cautela, puso en marcha el helicóptero y se preparó para despegar. Despegó poco antes de las 11 de la mañana y comenzó su trayecto siguiendo la carretera A7, una ruta conocida para él, que bordeaba la zona oeste de Hawick y ofrecía puntos de referencia visuales confiables. Mantenía una altitud constante de unos 1.500 pies, siguiendo al pie de la letra los parámetros de seguridad y navegación visual. Todo transcurría con normalidad. Era un vuelo sereno, sin complicaciones. Pero lo que en un principio fue un vuelo rutinario, pronto se transformó en una pesadilla. 6 minutos después del despegue, mientras sobrevolaba la pequeña localidad de Debuted, algo inesperado ocurrió. Por razones que aún hoy no se comprenden del todo, Steve redujo bruscamente la velocidad, cambió de altitud de forma repentina y ejecutó un giro agresivo hacia la derecha. Esa maniobra, ya de por sí riesgosa, resultó fatal. Las palas del rotor principal, al perder sincronización con el cuerpo del helicóptero, debido al ángulo y la velocidad del viraje, impactaron violentamente contra el brazo de cola. Fue un golpe devastador. El estabilizador trasero, pieza clave para la estabilidad y el control del helicóptero, se desprendió por completo en el aire. Sin esa parte esencial, la aeronave se volvió incontrolable. En cuestión de segundos, el helicóptero pasó de estar en vuelo estable a caer en una espiral descontrolada. Steve, con toda su experiencia y reflejos entrenados, luchó por retomar el control. Años de carreras, de decisiones en fracciones de segundo, de dominar máquinas a más de 300 kilómetros por hora. Todo ese conocimiento, toda esa habilidad, se activaron en ese instante de emergencia. Pero el helicóptero, ya sin estabilizador de cola, estaba completamente fuera de control. Comenzó a girar descontroladamente en el aire, cayendo en espiral, descendiendo a gran velocidad mientras el motor rugía sin dirección. Cada segundo era una lucha contra la física, contra la gravedad, contra lo inevitable. En apenas segundos, a las 11:04 de la mañana, el Robinson R-44 se estrelló contra la ladera de un valle empinado, en las cercanías de Caronbridge. El impacto fue brutal, tan violento que los restos del aparato quedaron esparcidos en un radio de más de 400 metros. Partes del fuselaje, fragmentos del rotor, instrumentos de navegación. Todo quedó desintegrado por la fuerza del choque. El lugar del accidente era tan remoto, tan aislado, que incluso los servicios de emergencia más cercanos tardaron horas en localizar el punto exacto del siniestro. Recién a las 4:30 de la tarde, más de 5 horas después del impacto, los rescatistas lograron dar con los restos del helicóptero. Pero para entonces ya no había nada que hacer. El silencio de aquella colina, solo interrumpido por el viento, fue el último testigo de una vida que había vivido al máximo. Steve Hislop había muerto en el acto. Tenía apenas 41 años. Una existencia marcada por la velocidad, la gloria y la tragedia. Se apagó en un instante, en medio de la naturaleza, lejos de las pistas que tantas veces lo vieron brillar. El hombre que desafiaba la muerte en cada carrera, finalmente fue alcanzado, no por una curva mal calculada, sino por un giro del destino. La autopsia reveló que murió por traumatismo contundente debido al impacto. La investigación posterior, dirigida por la Autoridad de Accidentes Aéreos, reveló detalles escalofriantes. Los datos del GPS mostraron que Steve iba a 133 millas por hora a 1.500 pies. Luego redujo a 112 millas por hora. Subió a 2.400 pies y giró bruscamente
mientras bajaba a 57 millas por hora. En ese contexto, su reacción de ascender bruscamente fue probablemente instintiva. Era una respuesta automática de un piloto con formación visual que, al enfrentarse con la pérdida de visibilidad o con la amenaza de una nube espesa, opta por ganar altura en busca de una mejor perspectiva. Quizá intentaba salir del banco de niebla, evitar una masa de aire inestable o simplemente recuperar referencias visuales. Pero esa decisión, tomada en fracciones de segundo, tuvo consecuencias fatales. Al elevar el ángulo de ascenso sin el impulso necesario, las palas del rotor principal comenzaron a perder sustentación. La velocidad de rotación del rotor, clave para mantener la estabilidad, cayó por debajo del mínimo operativo. El helicóptero, ya en una postura comprometida, se volvió aún más vulnerable. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Las palas, ya inestables, entraron en contacto con el brazo de cola. Un golpe violento, catastrófico. Esa colisión selló el destino del helicóptero. El estabilizador quedó destruido, y con él cualquier posibilidad de recuperación. A partir de ese momento, la aeronave entró en caída libre, fuera de todo control. La combinación de mal clima, poca visibilidad y desorientación espacial fue letal. La desorientación espacial, una condición peligrosa donde el piloto pierde la noción real de su orientación, altitud y posición, es una de las causas más frecuentes en accidentes de aviación general. El cuerpo humano no está diseñado para interpretar correctamente los movimientos en el aire sin referencias visuales. Y eso fue exactamente lo que enfrentó Steve. El informe final fue implacable. El helicóptero se estrelló con una velocidad vertical aproximada de 120 millas por hora. El impacto fue tan devastador que la aeronave se incrustó casi 2 metros en el suelo, dejando una marca física y simbólica del poder destructivo de esa caída. Fragmentos del brazo de cola fueron hallados a más de 850 pies de distancia del punto de impacto, lo que reforzaba la hipótesis de que la colisión entre el rotor principal y el estabilizador ocurrió en pleno vuelo, antes del contacto con la tierra. Varios residentes de la zona, al escuchar un sonido de motor irregular, seguido de un estruendo violento, reportaron haber presenciado lo ocurrido, aunque sin entender la magnitud de la tragedia en ese momento. Algunos pensaron que se trataba de una tormenta o una explosión lejana. Otros simplemente escucharon el silencio posterior. Para los expertos, el escenario era claro. Incluso si los servicios de emergencia hubieran llegado al lugar segundos después del impacto, las posibilidades de supervivencia eran nulas. La noticia de su muerte conmocionó al mundo del motor. Fue como un rayo cayendo en un cielo ya nublado. Nadie podía creer que Steve Hyslop, uno de los pilotos más talentosos, valientes y carismáticos de su generación, hubiera perdido la vida. Y no en una curva peligrosa o una pista lluviosa, sino en el aire, en un helicóptero, alejado del ruido de los motores que tan bien dominaba. La tragedia fue recibida con incredulidad y dolor en todos los rincones del mundo del motociclismo. Medios, compañeros, aficionados, todos compartían el mismo sentimiento. Había partido una leyenda. Siempre vivió al límite. Es terrible que haya muerto de esta forma, lamentó Carl Fogarty, su eterno rival y compañero en la historia del motociclismo británico. Su declaración resumía el sentir de muchos. Steve había vencido a la muerte una y otra vez sobre 2 ruedas, pero fue un giro del destino lo que finalmente le arrebató la vida. Ante la falta de respuestas inmediatas y el impacto emocional,
algunos fanáticos, desconcertados por la tragedia, comenzaron a especular con teorías alternativas. Una de las más comentadas fue la posibilidad de que jets militares, volando a baja altitud, hubieran interferido con el vuelo de Steve. Según estos rumores, el ruido ensordecedor, una posible ráfaga de viento o una maniobra evasiva podrían haber desorientado al piloto o causado el accidente. La teoría ganó fuerza rápidamente, alimentada por testigos que aseguraban haber visto aeronaves en la zona ese día. Pero la evidencia no tardó en llegar. Los datos del radar aéreo, revisados minuciosamente por las autoridades civiles y el personal militar, descartaron por completo esa hipótesis. No había aviones cruzando la ruta de vuelo de Steve en el momento del accidente. Aunque se confirmó que 2 jets Harrier de la Royal Air Force estaban en la región ese día, sus trayectorias estaban a kilómetros de distancia del recorrido de Steve. No hubo cruce, ni intersección, ni riesgo de colisión. Los Harrier jamás entraron en su radio de operación. La explicación del accidente seguía siendo una combinación trágica de factores meteorológicos, desorientación espacial y una maniobra instintiva que terminó en desastre. No había misterio. Solo una serie de eventos desafortunados encadenados en el peor momento. Una semana después del accidente, el 7 de agosto de 2003, a las 12:30 p.m., se celebró su funeral en la iglesia de Teviot, en su natal Hawick. La ceremonia fue íntima, pero multitudinaria, un reflejo del amor y respeto que Steve se había ganado a lo largo de su vida. Asistieron cientos de personas, familiares, amigos, colegas del motociclismo, fanáticos de todas partes del Reino Unido. Muchos llegaron en moto, recorriendo kilómetros solo para rendirle homenaje. Otros, simplemente, llegaron en silencio, con flores en mano y el corazón encogido, queriendo despedirse del hombre que había sido una inspiración sobre ruedas. En la entrada de la iglesia, el eco de los motores reemplazó por un momento al silencio del luto. Era su música, su despedida. Ese mismo año, como homenaje perpetuo, el expiloto escocés Alan Dufus organizó la primera edición de la Hitsy Run, una rodada anual en memoria de Steve. El evento nació del dolor, pero también del deseo profundo de celebrar su vida y legado. Lo que comenzó como una reunión entre amigos cercanos y admiradores se transformó rápidamente en una tradición nacional. Cada año, cientos de motociclistas se congregan para recorrer rutas emblemáticas que Steve solía transitar, llevando consigo el espíritu de un hombre que vivió para montar y morir en libertad. No es solo un evento, es un acto de respeto, una procesión sobre 2 ruedas que une generaciones, clubes y ciudades. Es una celebración de su legado, una manera de decir que Hitsy sigue vivo en cada curva, en cada rugido de motor, en cada gesto de valentía en la pista. Para muchos es también una forma de sanar, de reencontrarse con un ídolo que no se fue, sino que se convirtió en parte del paisaje, del asfalto, del viento. En Wilton Park se levantó una estatua en su honor. No es solo una figura de bronce, es una imagen congelada en el tiempo que captura su esencia. Su postura al manillar, la inclinación de su cuerpo, la determinación en su rostro, todo habla de quién fue y de lo que representó. Es un punto de encuentro para fanáticos y curiosos, un lugar donde muchos dejan flores, cascos, banderas o simplemente un momento de silencio. Allí, frente a esa imagen, se siente que Steve nunca se fue del todo. En 2010, Steve fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte Escocés. Un reconocimiento más que merecido a su trayectoria, a su impacto en el motociclismo
y a su influencia como figura histórica del deporte nacional. Fue un momento emotivo para su familia, sus amigos y toda una comunidad que todavía lo recuerda como un pionero, un guerrero y un héroe. Además, en su ciudad natal, se habilitó una sala museo dedicada exclusivamente a él. Un espacio íntimo donde se respira motociclismo y memoria. Allí se exhiben trofeos, trajes de competencia, fotografías, recortes de prensa y hasta radiografías tomadas tras algunos de sus accidentes más graves. Son testigos silenciosos del precio que se paga por vivir al límite, pero también de la pasión inquebrantable que lo impulsó hasta el final. Steve "Easy" Hislop fue sin duda uno de los pilotos más talentosos de todos los tiempos. Su historia es la de un hombre que supo transformar el dolor en velocidad, la pérdida en determinación y el riesgo en gloria. Inspiró a generaciones con su valentía, su espíritu incansable y su inquebrantable amor por la velocidad. Su vida no fue perfecta, pero sí fue profundamente auténtica. No corrió solo para ganar, corrió para sentir, para superar, para vivir. Su legado va mucho más allá de sus títulos y sus récords. Vive en las personas que se atreven a ir más allá del miedo, en los que se levantan después de caer, y en cada motor que ruge buscando la línea de meta. Su leyenda vivirá para siempre, porque, como siempre decimos, las leyendas no mueren, solo siguen rodando. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, da like, comparte, suscríbete y sigue escuchando historias como la de Steve Hislop, que merecen ser contadas.